Ruberte del programa Orientando la Familia, el cual hoy tengo de invitada a la hermana Ramonita Ruiz. Ramonita, saluda. Dios les bendiga, hermanos y hermanas y amigos. Estamos aquí compartiendo las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿verdad? Y queremos ser de bendición a cada uno de los oyentes. Ella es de la iglesia Juan 3:16, aquí en Cagua, que pastorea el hermano Pablo Valentín y su esposa Mildred Rivera, a la cual pues yo también me congrego en Asambleas de Dios, Juan 3:16, y ellos son mis pastores. Y tenemos como tema el cuidado de Dios, el cuidado de Dios, el cómo Dios nos cuida, ¿verdad? Una vez venimos al Señor, ¿verdad, Ramonita? Amén. Y Dios nos da ese cuidado, y especialmente, ¿verdad?, cuando pasamos situaciones tan difíciles como las que has pasado tú, pero Dios se ha glorificado. Así que vamos a estar leyendo para partir, ¿verdad? Isaías 41:10, que dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué lindo, ¿verdad? Cuando el Señor, no importando las tormentas, no importando todo lo que nosotros hemos pasado, el cómo Dios ha cuidado de nosotros. Así que, Ramonita, yo te dejo, ¿verdad? Desde que tú te convertiste, los cuidos que Dios ha tenido contigo. Dime, Amén. Juanita. Perdón, Ramonita. Ramonita, es que ya son muchas. Sí. Bueno, yo soy la mayor de 3 hermanos. Me crié en un barrio de Cagua, ¿verdad? En una familia normal. Éramos 3 hermanos y los padres, mami y papi. Estudié en ese barrio hasta 9º grado. Después vine para el pueblo de Cagua a coger mi 4º año. Ahí en la superior conocí a mi esposo, a mi novio, que después fue mi esposo, Ángel. Y entonces, en esa edad de 16 años, todavía yo no conocía al Señor, pues me casé con Ángel a los 21. Cuando yo empecé a trabajar, pues él se lo llevó el ejército porque estábamos en la guerra de Vietnam, y cuando vino nos casamos. Vivimos juntos y tuvimos 3 hijos, pero al pasar del tiempo nos divorciamos, lamentablemente, porque él iba y venía mucho a Estados Unidos, y en uno de esos viajes pues no volvió. Y entonces ese día, imagínense que él no volvió porque en el periodo que estuvimos casados se fue varias veces, pero no éramos enojados, sino a trabajar o a estudiar o a hacer algo que él hacía. Pues entonces yo me quedaba en Puerto Rico, pero esa vez me dijo que se iba definitivamente, y yo me fui para la iglesia. Yo no me quedé en casa llorando, ya yo le servía al Señor. Entonces esa noche que fui a la iglesia, la predicación fue el tema que leímos, Isaías 41:10, y cuando el Señor me dijo que no temiera, que Él iba a estar conmigo y que Él me iba a dar fuerza y que Él iba a ser mi Señor, pues yo me agarré esa palabra, hermanos, porque yo no tenía nada más. Cuando él se quedó en Estados Unidos, pues yo busqué trabajo. Me dieron apartamento en Bonneville Apartment, y ahí viví con mis hijos casi 21 años. Ahí en ese lugar que yo viví, yo reunía a los niños de escuela, los niños de escuela, y les daba escuela bíblica los sábados. A veces tenía 21 niños sentados por todos sitios en mi apartamento. A veces le daba clase en la cancha, en las escaleras o en mi apartamento. Y le hacía, como todos en ese tiempo, un poquito de culé o juguito y galletita. Vinieron a vivir varias hermanas a ese lugar, pero nunca aceptaron el puesto mío, ¿verdad?, de ser maestra. Y yo les digo una cosa, verdaderamente eso era el Señor, porque tener 21 niños de todas las edades, y todos se comportaban tan bien, orábamos, hacíamos manualidades. Entonces en unas navidades preparamos un coro de niños
de cántico con la pastora y dimos el programa abajo en el patio a los padres y a los que fueron de invitados. Pues ahí fue pasando los años, mis hijos se casaron y se fueron de la casa. Y una vez le dije a la pastora, ¿por qué no hacemos un club navideño? Que en Navidad a ella siempre le gusta que demos clase bíblica, por lo menos una semana que los niños están libres. Y los cuartos eran los salones y la sala era el salón de actividades. Pintábamos y hacíamos manualidades. Y una vez el grupo fue tan grande que yo fui a la iglesia vecina, que queda en la Ciprés Final, y entonces le pedí prestada la marquesina al pastor, que gustosamente me la prestó, y ahí comenzamos a dar clases. Empezamos lunes, el martes, yo no tenía compra esa semana, hermano, y el martes cuando fue una de las maestras, me dijo, abre el portón porque ahí hay acceso privado. Y entonces yo pregunté en mi mente, ¿para qué ella querrá que abra el portón? Y era para entrar su carro, y cuando abrió el baúl tenía una compra completa. Y me dijo, ayer cuando veníamos para tu casa, el Señor me dijo que no tenías compra. Ya ustedes saben que empecé a llorar, pues yo soy bien llorona. Fíjate, Jamonita, el cómo el Señor tiene cuidado, ¿verdad?, de aquellas hijas. Dice que somos la niña de sus ojos, ¿verdad? Y Él estaba viendo tu necesidad. Y fíjate que empezaste a trabajar inmediatamente para Él, buscando las almas, y empezaste con los niños, siempre, ¿verdad? Y a través de los niños pues vienen los padres, porque esa semilla está sembrada, ¿verdad?, en los niños. Y fíjate, mira todos los niños que tenía. Un grupo bien grande que si venían los padres, llenaban ya casi una iglesia, una congregación. Y fíjate cómo el Señor le muestra a la hermana Lourdes, ¿verdad?, el cómo tú tenías necesidad de una compra, y ella no lo pensó dos veces, inmediatamente hizo la compra y te la trajo. O sea, el cuidado de Dios, que ese es el tema, el cuidado de Dios. Así que tú los que nos estás escuchando, para que sepas, ¿verdad?, de que ella quedó divorciada con unos hijos, pero ella se dedicó a buscar las ovejitas pequeñas, a los niños, y a darle clase, a darle la palabra de Dios a esos niños, que hoy en día muchos están perseverando, muchos pues quizás sean pastores, ¿verdad? Muchos maestros, muchos evangelistas, muchos misioneros. Bueno, tenemos el caso de Epi, ¿verdad?, que tú te la ganaste para el Señor. Amén. Epifania Cáncer. Y cómo, ¿verdad?, el Señor te sigue supliendo. ¿Y qué pasó después de la compra? Pues yo le di, imagínense, muchísimas gracias al Señor. Y pensaba yo, mientras hacía un recuento de tantas cosas que Dios ha hecho conmigo, mis hijos nunca estuvieron hospitalizados, nunca tuvieron accidentes así de estar en un hospital. Mi hijo una vez se rompió un bracito, una muñeca se la sacó de sitio, pero fue jugando. Los crié sola en ese lugar, sin esposo, y son 3 hijos. Nunca tuvimos, nunca nos acostamos sin comer. Cómo Dios nos suplía ropa para mis 3 hijos, hermanos, del size que fuera, el size de ellos, o sea, le quiero decir. Porque Dios conoce el size de nosotros. Él conoce los gustos. Él conoce aún los antojos que nosotros podemos tener, Él los conoce. Amén. Hoy en día se usa mucho el verde, ¿verdad? Y la hija mía ayer me trajo una falda verde. Y yo, ay Señor, la falda verde que quería, gloria a Dios. O sea, que aún en los pequeños antojos, Dios está ahí, porque Dios es el Padre por excelencia. Amén. ¿Verdad? Amén. Y fíjate cómo sabía. Bueno, mi sierva tiene 3 hijos, un varón y hijas. Así que yo le voy a suplir la ropa y los zapatos también, y la comida. O sea que Él es nuestro suplidor. Amén. Eso lo puedo decir yo a boca llena, o a voz en cuello.
porque inclusive ahí en los apartamentos, una vez yo estoy sentada, mi costumbre es hablarle a veces al Señor, no todo el tiempo, pero como estoy hablando ahora, audible. Sí. Y yo miré así para el cielo y dije, Señor, hasta la semana que viene yo no cobro y estoy sin nada de dinero. Hermanos, a la media hora por ahí me tocan la puerta en Bonneville Apartments. Y una vecina del frente que yo la conocía de vista, pero ni el nombre sé, vino y me dijo, Dios me mandó a algo. Y yo le dije, sí, ¿qué me vas a decir? Y me dijo, no, que te dé esto. Y me dio un sobre. Cuando ella bajó bien rápido, porque yo vivía en el tercer piso, eran 2 billetes de 20, $40 que el Señor me mandó. Pídale al Señor. Mira, no le tienes que pedir a la vecina, ni a la prima, ni a la hermana. Pídale a Dios. Y Él es el que le dice a la gente, mi siervo necesita. Fíjate, Ramonita, pero qué bueno, ¿verdad? Tener siervos que obedecen la voz de También, Dios. sí. Porque hay otros que reciben el mensaje, pero dice que yo qué, que yo qué. Sí. Manda otro, envía otro, porque yo no le voy a dar esto. Sí. ¿Sabe? Pero vemos, ¿verdad? Las dos cosas, ¿verdad? De cómo el Señor, a través de suplirle a la sierva, toca a otra sierva para que obedezca la voz de Él. Llévale esto a mi sierva porque lo necesita. Dice, clama a mí y yo te responderé. O sea que, Ramonita, esa ha sido tu experiencia. Tú solamente abres tu boca, clamas al Dios vivo y el Dios vivo te responde. Amén. Ajá. Así es. Una vez ya, ahora después del tiempo, en la iglesia fue a perseverar una pareja con una niña y una vez íbamos a una actividad fuera de Cagua y cuando pasamos por en la guagua yo dije, mira, ahí viví yo en Bonneville Apartments y uno de los que va con nosotros, el que acaba de llegar con la esposa y la nena, dice, ahí nos daba clase una señora. Cuando yo era chiquito, yo tenía como 6 o 7 años y ella nos daba Kool-Aid con galletitas. Hermanos, era yo. Eras tú. Y no lo sabía, que ese muchacho ya estaba casado, tenía hijos y perseveraban en una iglesia. Fíjate, ahí vemos, ¿verdad? El fruto de aquellas clases que tú le dabas de la palabra de Dios. Sí. Y eso es lo importante, eso es nuestra recompensa, ¿verdad? Esa es nuestra recompensa. Porque qué mejor satisfacción para ti el saber, ¿verdad? Que un niño que tú le diste clase, ahora te lo encuentras, ¿verdad? Y tú dices, mira, allí era que yo daba clase y este muchacho recuerda a esa maestra sin saber que la tenía al ladito de él. Era yo. Mire cómo es el Señor, mire las vueltas que da el tiempo. Por eso es que nosotros tenemos que dar testimonio. Amén. Ser un testimonio vivo y eficaz, ¿verdad? De la palabra de Dios, mantenernos como hemos sido siempre. Sí, síguele. Hay situaciones y crisis, ¿verdad? En nuestros hogares, pero después de un tiempo que yo pude comprar una guaguita usada, pues este testimonio es terrible, porque esa guaguita se dañó. Y aquí en casa de mis padres vinieron un muchacho mecánico y mi mamá le habló de mi guaguita. Entonces él dijo, pues yo la vengo a ver mañana y se la llevó. Y tuvo la guagua 2 días. Entonces, me vino a pedir un dinero, fueron como $30 en ese tiempo. Yo se los di y entonces no volvió más con la guagua. Cuando yo le dije a papi, el muchacho que se llevó la guagua no me la ha devuelto y me dice, ¿y cómo él se llama? Pues, papi, yo no me acuerdo. Y me dice, ¿y te hizo un recibo de que se llevó la guagua? Y yo, no, papi. Ay, Dios mío. Yo no le di ningún recibo. No hicimos nada y yo empecé a llorar y dije, yo sé que lo hice mal, pero yo no sé, me turbé. Y entonces, pues, en ese tiempo mi esposo estaba en la casa. No nos habíamos todavía divorciado y dijo, pues vamos a la policía a denunciarlo. Y fueron a hacer la querella.
Al otro día uno de los vecinos dice, mira Ramonita, yo vi tu guagua en el expreso de que la abandonaron y mi esposo y él fueron, pero ya la habían movido. Entonces pues al otro día, bueno, al cuarto día, mi papá, antes de eso, mi papá dijo, esa guagua va a aparecer en un risco prendida en fuego. Y yo Dios dije, mío. el Señor reprenda. Yo me paré en el medio del pasillo y yo dije, Padre, debajo del cielo tú sabes dónde están las cosas, Señor, aún debajo de la tierra. Yo necesito que me devuelvan mi guaguita, aunque le falten piezas, pase lo que pase. Hermanos, al otro día vino el pillo con la policía a entregarme la guagua. A entregarme la guagua. Él alegaba que a él se la habían robado. Ajá. Entonces me dice el policía, señora, pero usted no le vio los brazos, ¿verdad? Que lamentablemente parece que le estaba en vicio. Y yo dije, yo nunca me he fijado en eso en una persona, yo nunca he bregado con todo ese tipo de personas, ¿verdad? Esa clase de personas que tienen malas costumbres. Y entonces, pues yo no lo quería denunciar, pero como el policía me dijo, si robaron en su guagua y no aparece querella, pues aparece como que usted es cómplice y estuvo de acuerdo en darle la guagua. Yo dije, no, yo no. Cuando fuimos a la corte, les voy a decir el milagro más grande también. Ajá. Mi esposo se había ido de la casa en los viajes que yo le dije que daba. Cuando llegamos a la corte, en mi vida había ido yo a un tribunal y yo le digo a una señora, oiga, ¿cómo uno sabe dónde van a ver el caso de uno? Y ella me dijo, usted busca en unas pizarras que hay al frente. Y ahí vi el nombre de nosotros y me metí. Y yo, Señor, yo no sé ni el policía que cogió la querella. Cuando se me para ese hombre al lado y me dice, señora, yo soy el guardia que cogió la querella. Ay, gloria a Dios. Entonces yo dije, ay, gracias, Señor, porque mi esposo se había ido, yo no tenía información. Y entonces, pues, cuando llega el muchacho, supuesto que es él, me dice, ese es. Y yo dije, no, él no es. Me decía, sí, ese es fulano de tal, es que él tenía varios alias. Y yo dije, pero es que él está tan bañadito, ¿verdad? Limpieza. Y me dijo, no, él es. Pero el abogado de él no llegó y lo dejaron como 6 meses preso, que no era mi intención. Okay. Yo dije, si me devuelve las cosas que robó, él le puso pues una goma vieja y una batería vieja a mi guagua, pero ya yo tenía mi guagua. Le faltaban los focos que los dejó en las bombillitas nada más. Ay, Dios mío. Pero me la devolvió. Eso sí que es un milagro. Que se llevó tu guagua, se sienta redarguido por el espíritu y me la devolvió. Así pasó. Son muchos testimonios que yo tengo. Sí. Yo los empecé a escribir, tengo una libreta. Ajá. Pero después lo dejé de hacer, pero casi diariamente yo veo los milagros del Señor. Sí. En muchas maneras, en dinero, en enfermedades, en compañía, en el sentido de que yo estoy ahora mismo sola hace años y Él es el que vive conmigo, ¿verdad? Mi Señor. Mis hijos, pues, mis 2 hijas están en Estados Unidos y en Puerto Rico vive el varón, pero no vive conmigo. Pero siempre por radio, por alguien que me hable, a veces pasa alguien y me da un texto y yo no lo conozco ni él a mí o ella, pero siempre me dicen Isaías 41:10. Me lo dice el Señor a cada momento. O sea, no pasa un mes que Él no me lo repita. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. O sea, que el Señor hace justicia, ¿verdad? A aquellos siervos que son fieles, ¿verdad? Y que obedecen su palabra. Y también, ¿verdad? Yo soy testigo de las veces que has tenido que salir a Estados Unidos a atender a familiares tuyos y, ¿verdad? Has estado con ellos hasta, ¿verdad? Que ellos han partido, ¿verdad? Y les has podido predicar el evangelio de Cristo. Así que dignos de eso, ¿verdad? Porque han sido bastantes, Ramonita. Sí. Sí. No le voy a decir años porque los años se me olvidan, pero hace unos años atrás, en eso van como 10,
que mis padres, pues se fueron para Estados Unidos. Mi papá tenía negocio y se incendió, lo incendiaron, nunca se supo bien, pero se fue para Estados Unidos porque salió con cáncer en la próstata. Entonces, pues, por supuesto, mami se fue con él. Mi hermano vivía allá y era el que los cuidaba. Y entonces, cuando enfermaron de cáncer, que papi tenía en la próstata, ¿verdad? Que duró 10 años. Pero en esos 10 años, pues, en las vacaciones mías yo iba, me daban un mes. Yo trabajé casi 30 años en la vocacional, que también tengo muchos testimonios de ahí. Y también ministramos mucha gente, gloria a Dios. Y fueron salvos también. La cosa es que cuando yo fui allá, me dijeron después que mami también tenía cáncer. Papi lo tenía en la próstata y mami lo cogió linfático. Entonces, yo iba a cuidarlo. En ese año que fui, que el último, porque ellos murieron, primero murió, yo llegué el 2 de julio, el 3 murió papi, el 4 no lo enterraban porque era feriado, el 4 de julio, y entonces lo enterramos el 5. Y yo le dije al doctor que como estaba mi mamá, que ya estaba hospitalizada, y que yo tenía un mes para estar en Orlando, y me dijo, ella no va a llegar al mes. Pero pasó del mes, y Dios no me decía nada, y yo pues me vine para Puerto Rico. A los 39 días, o sea, 9 días después, me llaman que mami estaba ya grave. Y yo le dije, Señor, manténla viva en lo que llego, ¿verdad? Porque yo había estado sin ellos cuando estuvieron así. Y pude llegar a tiempo, y el mismo día que llegué, por la tarde, casi en la noche, murió mi mamá. En el entierro, en el velorio de mami y papi, se salvaron como 9 personas. ¡Wow! Y ellos también, ¿verdad? Cultos, y mis padres también aceptaron al Señor mucho antes. Antes de mami partir, el Señor la sanó de las piernas, que mami se le hinchaban, que no podía caminar. Y ella misma testificaba a Moncha, ella me decía, Moncha, Dios me sanó las piernas, voy a ir para la iglesia a decirlo, nunca pudo ir, pero lo testificaba a los que iban allá. Entonces, ellos se llevaron 39 días entre uno y el otro que murió. Imagínense ustedes si yo no hubiera estado en el Señor, porque nadie aguanta esa noticia. Uno tras de otro, automáticamente 39 días nada más de espacio, ¿verdad? Y que tú no te habías recuperado bien de la muerte de tu papá cuando muere tu mamá. Entonces un día que estoy, antes de mami morir, que estoy así recostada en el asiento en la butaca del hospital, le digo, Señor, ya hace tantas semanas que no voy a la iglesia. Yo sentí en mi ser, en mi persona, el abrazo del Señor. O sea, Él me dijo, no has ido a la iglesia, pero yo estoy contigo. Exacto. Y sentí el abrazo de Él. Y eso me dio mucha fortaleza. El que me veía a mí decía, a que a ella le murieron los papás. Mentira, porque Dios me dio una paz y una seguridad, porque toda la vida esperando, ¿verdad? Después que me convertí, de que mis padres fueran salvos, y lo fueron. Y esa alegría, uno siente tristeza que se mueren, pero siente alegría que se fueron con el Señor, que no se perdieron. Entonces, hace 2 años, mi hermana me llamó que tenía cáncer. Tenía, creo que se llama linfoma en el pie. Le salió una mancha en el talón. Y me dijo que había dado positivo cáncer. No, linfoma no fue, melanoma. Ese es el peor lunar que hay de cáncer. Y entonces cuando salió positivo me dijo que quería que yo fuera a estar con ella. ¿No le servía al Señor? Sí, ya le servía. Okay. Sí, ella me hablaba, pero eso la confirmó tanto. Ella no se quejaba que tenía cáncer, ella no se quejaba
que no sanó, que iba empeorando. Ella estaba tan no contenta de morirse porque no se quería morir, ¿verdad? Uh-huh. Ella quería estar más con su esposo y sus hijos. Su esposo estaba de cama ya, enfermo, diabetes, le habían amputado un pie. Y entonces yo lo fui a cuidar a los dos hermanos, él en una cama y ella en otra. Así estuvimos un año porque yo fui y vine, ella le sacaron piel, carne del muslo para ponerle en el talón. Le quedó feísimo, pero sufrió mucho, tardó mucho en sanar. Y ella no era diabética, que si no hubiera sido quizás más malo. Y entonces, pues ella murió, ¿verdad? Se fue con el Señor. Yo la pude cuidar cuando yo me quedaba con ella en el hospital toda la semana. Mi hija me buscaba el weekend para yo ir y relajarme un poco porque estaba toda tensa, ¿verdad? Por esta situación. No es fácil bregar con una persona en los últimos etapas del cáncer. Ya ella no dormía nada ni me dejaba dormir, pero a mí eso no me molestaba, atenderla. Cuando yo iba el lunes, el domingo, cuando el lunes empezaba otra vez la semana, les hacía culto, cantábamos coritos. Yo le decía, ¿quién les oró en el weekend? Nadie. Tú viniste ahora, pues yo lo voy a hacer. Y así conocí gente que la venía a visitar. Hermano, yo no sé usted si le ha pasado, amigo, que usted conozca una persona y lo ame como Jonatán y David fueran, sí, que se amaron al momento. Había gente que me decía, y a través de mi vida, yo te amo y yo no te conozco, yo te amo, como que Dios nos une en ese amor tan lindo. Bueno, fíjate, el amor de Cristo, ¿verdad? Sí. Que se supone que nosotros tengamos ese amor, porque amén, Cristo murió por amor, por nosotros, ¿verdad? Y por amor, el Padre dio a su Hijo también, ¿verdad? Y por amor es que nosotros seguimos este evangelio, por amor a las almas. Se supone que sea así, amén, ¿verdad? Uh-huh. Que tú conociendo a la persona y rápido haya esa conexión. Y más si es persona ya que ha venido a Cristo, pues nos corre la misma sangre, la sangre del Cordero de Dios, que está, ¿verdad? Que fluye en cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Ves? ¿Y qué pasa contigo? Pues el Señor te sacaba del confort, como dicen, te sacaba para elaborar como misionera, fíjate, porque esa es la labor, ¿verdad? Tú ibas, le hacías todo en la casa, le hacías comida, le ayudabas a ella en cuestión de asearse, y eso verdaderamente se necesita en el pueblo de Dios. Uh-huh. Se necesita, porque hoy en día es tú por allá y yo por acá, ¿verdad? Y vemos tanto, fíjate que aún cuando nosotros ya tenemos una edad bastante, vienen los hijos, ¿verdad? Vamos a meterlos en un asilo, ¿verdad? Y verdaderamente yo sé que hay casos, ¿verdad? Y hay casos, ¿verdad? Donde los hijos sí quieren estar con los padres, pero verdaderamente ellos trabajan y no tienen a nadie que los cuide y tienen que, ¿verdad?, utilizar el asilo, pero no los descuidan, los van a ver, sí, les llevan detalles y están siempre con ellos, pero hay otros que no, que los abandonan y estos padres pues sufren muchísimo, estos ancianos. Y a veces, mira, mueren de la tristeza, sí, porque ellos piensan, porque no todos tienen Alzheimer, ¿verdad? No, que ellos se lo olvida. Pues ese por lo menos se lo olvida y no hay problema, pero está el que está consciente, ¿verdad? Y piensa, mis hijos no han venido a verme, pero tú que me escuchas, si ese es tu caso, ¿verdad?, que se sobreentiende, ¿verdad?, que quizás pues no las puedas cuidar en tu casa, pero no dejes de ir a ver, sí,
porque esa anciana, esa madre, dio, ¿verdad?, todo ese tiempo para cuidarte. Así que, mira, ve y dale ese beso, dale ese abrazo, como el Señor te lo dio a ti, ¿verdad? Él es el abrigo del Altísimo y a veces nosotros necesitamos de un abrazo. Claro que sí. Sí, y necesitamos de que alguien hasta nos jale el pelo, que nos jale el pelo. Mira, aquí yo estoy contigo. Sí. ¿Verdad? Yo estoy contigo, no te he abandonado, siempre te ayudaré, que es en verdad en el texto que hemos hablado, de que aún... Sustentaré, que nos sustenta, Exacto, que nos aguanta. exacto. Mire, a veces necesitamos tomarnos un café con una hermana. Sí. O con 2 o 3 hermanas. Sí. Un cafeíto bien calientito, como me lo voy a tomar yo ahorita, ¿verdad? Porque el estar solo, ¿verdad? A veces uno, bueno, estamos con la presencia de Dios, del Dios Amén. Altísimo, Amén. pero estamos hablando, ¿verdad? Refiriéndonos a que de momento sentimos esa soledad. Sí. Y qué bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, voy a visitar a la hermana tal. Y ahí nos damos un cafeíto, qué sé yo, un almuercito, lo que sea. Pero lo importante es que estamos, ¿verdad?, acompañándonos uno a la otra. Y nos sentimos felices, nos sentimos... Y el Señor se agrada Claro de que eso. sí, claro que sí. Porque tú sabes lo que es uno llegar cargado a la iglesia, ¿verdad? Y que alguien no... Que tú se supone que te reciban, ¿verdad? Y ni te digan Dios te bendiga, ¿verdad? Tú te sientes, wow, pero ¿qué pasa? Pero sin embargo, cuando te reciben, Dios te bendiga, qué bueno verte, estás preciosa, ¿verdad? Esa ropa te queda preciosa, ese pelo te queda precioso, ay, que ese olor que tú tienes, mira, es rico. Mire, eso es algo que estimula, ¿verdad?, a la persona. Y se siente tan bien. Y Jesús de Nazaret allá habla con el Padre y dice que feliz se siente mi sierva. Por eso es el cuido de Dios. El cuido de Dios. Y nosotros tenemos que estar pendientes a eso. Sí. Pendiente. Porque, mire, en la mayoría de las iglesias lo más que tienen son mujeres y mujeres mayores. Sí. ¿Verdad? Y muchas veces sola. Casi siempre sola, casi siempre sola. Solas, viudas. Sí, Solteras, viudas y divorciadas o solteras. ¿Sabes? Que tenemos que acompañarnos unas a las otras y tenemos que darnos esa fuerza una a las otras y decir, mira, Dios está contigo como poderoso gigante y lo está conmigo cual poderoso gigante. Y si tienes carga, mira, venir y echárselas a Él. Vamos para el altar, vamos al altar a orar, porque esa carga tiene que quedarse aquí. ¿Ves? Y yo me acuerdo que ella... no solamente fue la mamá, el papá y después, ¿verdad? Mi hermana tu ya hermana. murió, ahora me falta mi hermano. Exacto, y fuiste no hace mucho Sí, también. ahora en Navidad del 22 murió mi hermano más chiquito. También pude estar con él el último mes, la gloria de Dios, y compartimos. Y cuando yo fui, no me conocía ya, porque ya tenía metástasis. Y yo le dije al Señor, yo quiero que Él sepa que yo vine. Como a los 3 días o 4 que volví a verlo, me dijo, Moncha. Él me decía, Moncha, con esa fuerza, ¿verdad? Y estaba bien contento porque yo pude ir y le dimos un culto, mis hijas, y un culto, digo yo, ¿verdad? De leer un salmo que a mí me gusta mucho y compartir. Algo que les quería decir bien importante, no sé cómo está usted, su relación y su familia, sus hermanos, amigos o hermanos. Nuestras relaciones como hermanos nunca fueron muy unidas, porque cuando yo me crié, ya yo cumplí 73 años, pues los papás, nosotros le decíamos usted y tenga a mami y a papi,
y con mis hermanos pues no éramos, nosotros nos besábamos el día de despedida de año, así, porque así nos criaron. Y ese último año de mi hermana y de mi hermano los últimos meses también, o sea, esta enfermedad nos unió tanto, nos hizo amarnos de verdad y echarnos de menos y compartir. Y yo le conté muchas cosas, ¿verdad?, de mi niñez a mi hermana que ella no sabía. Mi hermana se casó apenas a los 18 años y se fueron para Estados Unidos toda la vida. Venía así esporádicamente, pero no tuvimos mucha relación. Pero ella quiso que yo estuviera cuidándola en sus últimos tiempos y yo lo pude hacer y me sentí, no empecé que como ella era, porque hermano es otra cosa, no solamente de su niñez o su vida, si es más pobre que los hermanos. Mi hermana siempre tuvo, no era rica, pero siempre tuvo un esposo buen suplidor, buen trabajador. Yo no viví eso, yo viví pues más escasa, pero eso no, en vez de amargarme, eso me enseñó a ser agradecida con Dios de lo que tenía y de lo que tengo, ¿verdad? Yo no tenía, yo vine a tener teléfono cuando mis hijos ya estaban en la escuela superior, nunca tuve un teléfono, teníamos que ir al público, nunca tuve carro, teníamos que hacerlo todo a pie. Así unas cosas que pasaron, pero en ese momento de esa despedida, de esos últimos años que estuvimos, pues lo disfrutamos y yo no tuve que tener represalias ni pensamientos de lo que me hicieron o me dejaron de hacer o que no me mostraron, porque yo era siempre pues diferente. Mami me decía, tú eres más sabría, tus hermanos son más alegres. Yo era siempre más acortada, ¿verdad? Más tímida. Pero, sin embargo, éramos 3, y quedo yo nada más, que soy la mayor. Pues el año, como les dije, el 31 de diciembre enterramos a mi hermano. Y yo dije, yo no quiero irme para Estados Unidos a enterrar a nadie, porque es difícil, pero Dios nos va enseñando, y como les dijimos a través de la charla o del testimonio, nunca me ha dejado ni nunca me ha desamparado. Económicamente, como dije, no soy rica, pero Dios me ha sostenido en las situaciones espirituales, con mis hijos, en toda etapa o en toda fase. Siempre Dios y los hermanos después han sido mis consejeros. Cuando yo me convertí a Cristo, fue que yo pude besar y abrazar a mi mamá, porque yo siempre me sentí como un poco rechazada, en el sentido de que yo era diferente, y me lo hacían saber y me lo hacían notar y me lo decían todo el tiempo. Y entonces, no es que yo odiara a mami jamás, porque gloria a Dios nunca he sentido odio por nadie, pero tenía mi forma de ser. Y a mí me enseñó a besar y abrazar la iglesia, el Señor. Una hermana que se llamaba Milta, ¿te acuerdas? Me besaba y yo así tiesa. Me decía, ella es así, pero yo la amo mucho. Y yo le pedí a mi mamá permiso para abrazarla y besarla, porque yo no lo hacía. Y mami siempre, como no estaba mi esposo, nos ayudó a mis hijos y a mí. Pero yo era así, mi forma rara de ser. Pero qué bueno que yo era así. Dios me cambió. Sí, o sea, que no era demostrativa. No. Okay. Yo siempre era bien encerrada. Pero qué bueno, ¿verdad? Porque cuando llega el Señor, las cadenas se rompen. Amén. Todo eso se rompe, ¿verdad? Porque el que da la distancia es el enemigo de las almas. Sí. Pero el Señor pues nos acerca, ¿verdad? Nos pone ese amor, esa alegría para nosotros, ¿verdad? Lo que no hacíamos, ¿verdad? Poderlo hacer, ¿verdad? Si es bueno, si es bueno. En mi caso, pues, ustedes, como muchas veces yo he testificado de que decidí quedarme sola, ¿verdad? Y también el Señor ha cuidado mucho de mí. Y
y me siento muy contenta y muy feliz sirviéndole al Señor. Y me dedico, ¿verdad?, a visitar las hermanas, los matrimonios. Y cuando llego, pues trato de infundirle ese amor de Cristo, ¿verdad? Y que se lleven el uno a los otros, ¿verdad? Porque es necesario, ¿verdad?, que no haya esa contienda, ni haya ese desamor, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad?, tenemos que impartir la gracia de Dios, Amén. el amor de Dios. Y Dios pues nos quiere unidos, ¿verdad? Siempre unidos. Y que cuando nosotros tengamos algún problema, ¿verdad?, poder primeramente al Señor, tener esa confianza en el Señor y tener confianza porque todavía hay siervos y siervas que se pueden confiar. Hay muchos que no, ¿verdad? Pero hay muchos siervos que todavía prestan su oído como el Señor, ¿verdad?, para escucharnos, ¿verdad?, de nuestras congojas, de nuestros problemas, y nos ayudan. Y entonces Dios se glorifica en esa conversación que podamos tener. Y es como ella dice, ¿verdad?, que ella tuvo que pedirle permiso a su mamá para besarla. Pero yo me imagino cómo se cayeron esas cadenas en ese beso que tú le diste. Porque después de eso se rompió, ¿verdad? Claro, Después de eso sí. tú seguiste Claro, besándola y no solamente a tu mamá, sino a los demás de tu familia y a los hermanos en Cristo Amén. Jesús, ¿verdad? Sí. Porque eso que lo depositas el Señor. Amén. Ese es el Señor. Porque Dios, pues, Dios es amor. Dios es amor, ¿verdad? Y nosotros, pues, tenemos, ¿verdad?, que seguir sirviéndole al Señor y sirviéndole, ¿verdad?, de todo corazón. Y que cuando Él nos dice, es el momento de salir del confort, ¿verdad?, y ve donde fulano o ve donde perencejo, ¿verdad? Como decimos los puertorriqueños. Sí. Digo los puertorriqueños, ¿verdad? Porque hay muchos refranes que para los otros, ¿verdad?, Venezuela, Cuba, México, pues son otros sentidos, pero nosotras somos puertorriqueñas, puritas puertorriqueñas, ¿verdad? Y entonces, por eso, pues digo, ¿verdad?, ciertos refranes, y siempre lo digo, somos puertorriqueñas, así que nos perdonan. Hay algo que me Sí, vino a la mente. dígame. Ustedes que nos están escuchando, Ujú. siempre estén atentos a la voz del Señor. A veces uno ofende y no sabe que ofendió. Ujú. O a veces uno tiene algo en el corazón, en la mente, en el espíritu, en el alma, donde sea, que no lo reconocemos o no lo que queremos reconocer. Yo nunca en mi vida pues tenía mucho un sí y un no con nadie, pero en los que tuve, Dios me lo ha dicho. Una vez vino una hermana a la iglesia, de estas hermanas que vienen a las iglesias y están 1 o 2 meses y se van. Uh-huh. Y una vez tuvimos no discusión, pero yo le quise aclarar unas cosas. Y a la otra próxima semana, porque yo era la que le daba pon, pues me dijo por la ventana, no voy a la iglesia al culto porque estoy enferma. Uh-huh. Y entonces cuando llegué aquí que fui al culto, me gocé. Cuando llegué a mi casa, el Señor me dijo, le vas a hacer unas sopas de pollo. Ajá. Y se la va a llevar. Y yo le hice las sopitas de pollo y se las llevé con todo el amor. O sea, no tener coraje, porque si Cristo viene, no nos vamos a ir. Que no se ponga vuestro... Sí, el sol sobre nuestro enojo. Nosotros tenemos, otro día le dije para mí una bobería, un hermano. Y fue que íbamos a salir las damas y no había llegado el chofer. Y yo le dije, hermano, llévenos usted. Y dijo, no, yo me voy para casa. Y yo le digo, pero así para mí sanamente. Pues entonces, ¿para qué vino? Si nos puede llevar y no nos quiere llevar. Pues eso fue sábado, el domingo en el culto, yo estoy cantando y el Señor me pídele perdón al Señor. Y yo no le dije nada malo, vete y pídele perdón. Y fui, hermano, perdone que le dije ayer, hermana, si a mí hasta se me había olvidado, bueno, pero el Señor no se le olvidó. Me mandó a pedirle perdón. Qué bueno. Porque, sí, eso pasó. Qué bueno.
Pues usted que me está escuchando, hermano y amigo que nos escucha, como dice el 41, Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que eso es la palabra que el Señor te está dando a ti a través de todos estos testimonios que la hermana Ramonita ha hablado y ha testificado el cuidado de Dios. Amén. Así que vamos a terminar, vamos a orar. Ramonita, te doy el privilegio de orar. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te adoramos, Santo Señor. Jesús. Bendecimos tu nombre. Bendito Te sea damos tu nombre, gracias por tu Jesús, santo y paz, por poderoso tu amor, eres tu Padre. por tu misericordia, Bendito sea tu Señor. nombre, Jesús, Porque estas santo y personas que poderoso están eres tu oyendo, Padre, Señor, santo van a dar Jesús. testimonio de que han Bendito oído la sea tu verdad, porque nombre, así ha Jesús. sido, Señor. Amén. Porque Gloria tú a das Dios. testimonio de tu Sí, palabra, Señor. de tus hechos, Señor. Santo Aleluya. Jesús. Y nosotros no podemos inventar una cosa que no ha sido real y verdadera, Señor. Amén. Gloria Te a pedimos Dios. que des convicción. Santo Jesús. Si alguno no está seguro todavía, Bendito sea tu que tú eres nombre, un Dios que Jesús, santo, salva, poderoso que eres tu sana, Padre. que provee, Amén. que oye, que abraza, Santo Jesús. que sonríe, que aún nos tomas de la mano aunque no nos hables nada, pero tu Espíritu nos habla y nos hace sentir tu Sí, santa amén. presencia como ahora. Yo le pido al Espíritu Santo que te Santo toque en este Jesús. momento Amén. y que te dé seguridad en Él y esa ansiedad y esa necesidad de tu búsqueda, Señor. Que esa persona Santo sienta Jesús, necesidad Santo de Jesús. buscarte. Estamos en Santo tiempos Jesús. malos y peligrosos. Poderoso Y como eres, único Jesús, podemos Santo sobrevivir es contigo, Señor. Bendice a cada uno de los que Gracias, oyen. Jesús. Sana si alguno está enfermo. Amén. Enviamos tu palabra de Santo, salud. Señor, Y por Señor, tus llagas hemos también sido del nosotros alma, del curados, Padre. espíritu. Gracias, Señor, porque Padre. a veces estamos Santo sanos del eres tu cuerpo, pero en Padre. amargura de espíritu. Sí, mi Dios, Abarquíamos. Santo Jesús. Te adoramos y te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es su hermana Carmen Isaura Ruberte del programa Orientando la Familia. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.